tal amigos? Sean todos muy bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a hablar de John Lennon, un artista británico que fue pacifista, activista, actor, músico multiinstrumentista y fue asesinado de la peor manera. En el informe de hoy vamos a escuchar por primera vez al asesino de John Lennon, que va a relatar qué fue lo que pasó ese día. Una vida increíble con un final muy trágico. Adelante. I was standing there with the gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, en la época de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Fred Lennon, era un marino que abandonó su familia al nacer John. Su madre, Julia Stanley, dejó al pequeño John al cuidado de su hermana Mimi y al esposo de esta, quienes no tenían hijos. Por entonces, el niño contaba con 4 años de edad. Entre las pocas cosas buenas que le dejó su madre se encuentra su pasión por la música. Fue ella quien le enseñó a tocar el acordeón, la armónica y quien le compró su primera guitarra. A los 15 años se unió a unos amigos y montaron un grupo llamado The Quarrymen, con el que tocaban en fiestas en su barrio. Cursó estudios de Bellas Artes, pero como su tía no estaba muy segura de que tuviera un futuro en el rock, lo instó a seguir sus estudios de diseño publicitario. Tocando en una actuación con los Quarrymen, conoció a un joven llamado Paul McCartney, quien se acercó con su guitarra al grupo para acompañarlos. Enseguida congenió con John y se hicieron muy amigos. Dada la destreza de Paul con la guitarra y sus conocimientos musicales, John le ofreció participar en la banda. Este aceptó y se trajo otro amigo, quien también tocaba la guitarra, un tal George Harrison. Con 17 años, recibió la noticia de que su madre había muerto, atropellada en un accidente. En aquella época conoció a una joven llamada Cynthia, con la que mantuvo una relación tormentosa, llena de celos y alcohol. La inseguridad de John y el miedo a perderla hacía que protagonizara escenas bastante desagradables, como abofetearla en público. I couldn't express myself and I fought men, I hit women, I was violent. That's why I'm always on about peace and I sincerely believe in love and peace. And regrets his violence. Tras una actuación en un bar de Liverpool, a John se le ocurrió que habría que cambiar el nombre al grupo. Estuvieron barajando varios nombres, sobre todo de insectos. Se les ocurrió rebautizar el grupo como The Silver Beatles, con el que realizaron una gira por Escocia. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the loved. De vuelta a Liverpool, decidieron acortar el nombre y llamarse simplemente Vilma Palma y Vampiros. No, mentira, The Beatles. Los Beatles consiguieron un contrato para tocar 6 semanas en la ciudad alemana de Hamburgo. Como no tenían una batería en el grupo, eligieron a Pete Best. A su regreso a Liverpool, tocaron en distintos locales. Pero fue tras una actuación en The Cavern, un local reservado para músicos profesionales, principalmente jazz, cuando su fama aumentó considerablemente. Tras esa primera actuación volvieron varios días más, principalmente por la seguridad y la energía que demostraban sobre el escenario y por su estética rocker. Un año después, repitieron la experiencia alemana con una nueva tanda de actuaciones en Hamburgo, concretamente en el Top Ten Club. Fue en esa época en que los miembros de The Beatles comenzaron a experimentar con drogas, principalmente anfetaminas y otros estimulantes que le ayudaban a mantenerse de pie durante largas sesiones musicales. De nuevo en Liverpool, siguieron sus actuaciones en The Cavern hasta que un tipo llamado Brian Epstein, propietario de una tienda de discos, le ofreció un contrato de representación. Epstein le fue guiando en cuanto al aspecto que debían adoptar en sus actuaciones y el repertorio que debían interpretar. La buena suerte llegaría para The Beatles a su regreso a Liverpool. Su representante les consiguió una audición con George Martin, productor en la EMI. Interpretaron varios temas propios y algunas versiones y tras unas semanas les llegó la noticia de que estaban contratados con Parlophone, una filial de EMI. Para ajustar el grupo, John, Paul y George decidieron cambiar la batería, ya que no estaban contentos con el trabajo de Pete Best. Para sustituirlo contrataron a Ringo Starr. De esta manera, The Beatles quedaba compuesto con la formación definitiva que todos conocemos. En agosto de 1962, John se casó con su novia Cynthia, quien se había quedado embarazada.
Tanto la boda como el embarazo se trataron casi en secreto a instancias de Epstein, quien pensó que no sería una buena idea que se diera a conocer que uno de los jóvenes del grupo de moda estaba casado. Did your wife enjoy it over there? She loved it. Who? Don't tell him he's married. It's a secret. Oh, I'm sorry. I'm sorry about that. I didn't mean that. Pocos días después de la boda, la banda grabó su primer sencillo con Parlophone, Love Me Do. Love, love me do. You know I love you. El single fue lanzado finalmente el 5 de octubre. Los Beatles promocionaron su sencillo por todas las emisoras de la radio, grabaron sesiones para la BBC y actuaron junto a Little Richard. Regresaron a Hamburgo durante unos días, pero el sencillo no terminaba de entrar en los primeros puestos de ventas. Lejos de amilanarse, siguieron actuando en el círculo de club promocionando Love Me Do. A finales de noviembre, grabaron un segundo sencillo en los estudios Abbey Road. El tema elegido, Please Please Me, que apareció en enero del siguiente año, entrando en el puesto 17 en la lista de Reino Unido para subir al segundo puesto en apenas unas semanas. El 22 de marzo de 1963 se publicó el primer álbum de The Beatles, titulado Please Please Me, grabado en apenas 10 horas el 11 de febrero. El álbum contenía 8 temas compuestos por Lennon y McCartney y 6 versiones de otros artistas. Please Please Me resultó ser un auténtico bombazo musical y consiguió permanecer durante 29 semanas en el primer puesto de las listas británicas. El 8 de abril de ese año nació en Liverpool el primer hijo de John Lennon y Cynthia, en medio de una promoción agotadora del álbum que apenas le permitió una rápida visita para conocer a su hijo. El siguiente paso para comerse el mundo fue abordar los Estados Unidos, con su participación en el programa El Show de Ed Sullivan. De estos meses de locura se hizo una película titulada A Hard Day's Night. Su siguiente lanzamiento fue una película titulada Help. En 1965 recibieron la Orden del Imperio Británico. A principios de 1966, Lennon comenzó con sus primeras incursiones en el LSD. Quizás por el aburrimiento o el hartazgo de las giras, el caso es que el consumo de drogas comenzó a notarse en las cosas que hacían y decían los miembros del grupo, como cuando John declaró que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. If it had said television is more popular than Jesus, I might have got away with it. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yeah. En 1967, Lennon participa en una película de humor negro titulada How I Won the War. A su regreso a Londres tras el rodaje de la película, Lennon coincidió un par de veces con una artista conceptual japonesa llamada Yoko Ono, la separatista. A mediados de 1966, los Beatles dejaron de lado sus actuaciones en directo, cansados de su imagen de ídolos de masas y de que su música no sonara en los estadios como a ellos les gustaría. En agosto de 1967, la repentina muerte de su manager y amigo Brian Epstein dejó a los Beatles sumidos en la incertidumbre. Según palabras de Lennon, eso era el fin. Para octubre, Lennon y Yoko Ono ya mantenían una relación de algo más que amigos, y el matrimonio de John con Cynthia comenzaba a tambalear. Tras unas vacaciones de Cynthia por Grecia, esta se encontró a su regreso a John en su casa con Yoko. Poco después de ese incidente, Lennon presentó a Cynthia los papeles de divorcio. En mayo de 1968, los Beatles se juntaron para trabajar en su siguiente álbum, el conocido White Album, el álbum blanco. Por desgracia para el grupo, Lennon decidió acudir a las sesiones de grabación acompañados de Yoko Ono. Cada vez que escucho esto me acuerdo de la escena de Los Simpsons de Number 8, Number 8. Las fricciones resultaron evidentes, debido principalmente a que Yoko, lejos de quedarse en un papel de espectadora, quería también ser protagonista de la grabación, intentando dejar su impronta. El 29 de noviembre de 1968, ambos publicaron un álbum titulado Unfinished Music No. 1, Two Versions. No sé inglés, loco, si estás escuchando esto, no sé inglés, te estoy haciendo lo posible. Este álbum era el primero que aparecía sin sus amigos de Liverpool, y en la portada aparecían ambos completamente desnudos. El 20 de febrero de 1969, John y Yoko se casan. John y su esposa decidieron pasar una semana entera en la cama de la suite presidencial del Hotel Hilton de Ámsterdam, como protesta de la guerra de Vietnam. El 27 de mayo de ese mismo año, volvieron a hacer una segunda encamada de una semana, esta vez en Montreal. Se grabó el tema Give Peace a Change, que fue tomado como un himno contra la guerra de Vietnam.
El segundo disco de Lennon y Yoko Ono, titulado Unfinished Music No. 2, Life with the Lions, apareció en mayo de 1969 y en diciembre apareció el tercero, Wedding Album, todos ellos de carácter experimental. En agosto de 1969 publicaron el álbum Abbey Road, en cuya portada se ve a los 4 miembros atravesando el famoso paso de cebra que da título al álbum. De este álbum se vendieron más de 4 millones de copias en 2 meses. En mayo de 1970 aparece el último álbum de los Beatles, titulado Let It Be. Lennon abandonó a los Beatles en septiembre de 1969, cuando el grupo negociaba un nuevo contrato. Tras la separación del grupo, John Lennon y su esposa se establecieron en Estados Unidos. Allí se grabó su primer álbum, en su casa, un disco totalmente personal y sin las ataduras de su grupo anterior. El título elegido fue John Lennon Plastic Ono Band, y en él se incluía el tema Mother, que Lennon había compuesto en honor a su madre. Hubo que esperar hasta septiembre de 1971 para escuchar el nuevo álbum de John Lennon y seguramente su mejor trabajo, Imagine. A mediados de 1973, John y Yoko deciden separarse, y John se traslada a California con su asistente personal, May Pang, con quien terminaría entablando una relación amorosa que duraría 18 meses, lo que Lennon calificaría posteriormente como un fin de semana perdido. Fue una época destructiva para Lennon. Su estado mental parecía haberse afectado por los años, el consumo de las drogas, y protagonizó varios incidentes desagradables, en algunos de los cuales incluso tuvo que intervenir la policía. En 1975 nació el segundo hijo de John Lennon, llamado John, fruto de su unión con Yoko Ono. Se retiró temporalmente de la vida artística para dedicarse a cuidar a su hijo. El 8 de diciembre de 1980, Mark Chapman llegó a la puerta del edificio Dakota poco después del mediodía. En el lugar estaban 2 fanáticas de Lennon con las que ya había compartido 10 horas de guardia el sábado anterior, sin que el ídolo apareciera. También estaba el fotógrafo Paul Goresh, a la espera de la oportunidad de conseguir una imagen de la estrella a la salida del edificio. También se encontraba el portero del Dakota, un cubano llamado José Perdomo. Mientras las chicas y Chapman esperaban, Lennon ya había despedido a la fotógrafa de Rolling Stone. Su siguiente actividad era una charla con el DJ Dave Shaolin, de la radio RKO, en la que sería la última entrevista de su vida. De manera paradójica, la última respuesta de Lennon en su vida ante un periodista estuvo vinculada a la firma de autógrafos. Yo soy fanático de la gente. A mí me gusta cuando me traen un libro o un disco y se lo firmo, fueron sus palabras públicas finales. A las 17:05, Lennon y Yoko bajaron de la habitación y se encaminaron hacia la limusina. Allí, Chapman le habló al que había sido el ídolo de su infancia y hoy era objeto de sus deseos más siniestros. And I said, John, would you sign my album? And he said, sure. Yoko went and got into the car. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, is that all? Do you want anything else? And I felt then and now that he knew something subconsciously, that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. Después de haber autografiado la portada del disco Double Fantasy, él me miró con unos ojos cariñosos, sinceros. Quedé sobrecogido por su sinceridad. Yo esperaba a alguien que me despachara y fue todo lo contrario. Y entré en una nebulosa. Una parte de mí preguntaba, ¿por qué no le disparas? Y la otra decía, no puedo dispararle así, porque ahora solo quiero su autógrafo, reveló Chapman. Lennon y Yoko se marcharon en el auto hacia Record Plant Studio, donde John grabaría las últimas mezclas de guitarra para la canción Walking on Dean's Eyes. En ese interín, Chapman invitó a las 2 fanáticas y al propio fotógrafo Goyer a salir de fiesta y pasar la noche con él. There was a great part of me that didn't want to be there. I asked Jude, the fan, before she left for a date that night. She said no. If she'd have said yes, I would have been on the date with her. But you might have killed him the next day. Oh yes, Yeah, I would okay. have probably come back. A las 22:50 arribó a la puerta del Dakota la limusina. Yoko Ono bajó en primer lugar y se mantuvo unos 6 metros adelante de Lennon, que caminaba por detrás. El músico se cruzó con Chapman, que estaba en la vereda. Intercambiaron miradas y Chapman creyó que la estrella lo había reconocido por el encuentro anterior. And I was ready for this to happen. I even heard a voice, my own, inside of me say, do it, do it, do it. You know, here we go. I took 5 steps toward the street, turned, withdrew my Charter Arms 38, and
fired 5 shots into his back. Fueron directo al cuerpo de Lennon, y las lesiones fueron demasiado graves. Lennon llegó a caminar 5 pasos, susurró 2 veces "me dispararon", y cayó tendido boca abajo justo en el ingreso del lobby del Dakota. Le sangraba su boca y sus anteojos habían quedado salpicados. Lennon fue derivado en un gravísimo estado y a bordo de un auto de la policía al hospital Roosevelt. Llegó sin signos vitales y después de 20 minutos de intentos de resucitación fue declarado muerto a las 23:15. Desde un primer momento, Chapman se declaró culpable por el asesinato. Si bien sus abogados intentaron recurrir a la insanidad mental para aliviar la pena, fue condenado en 1981 a la pena de 20 años a cadena perpetua. Desde entonces, el asesino de Lennon realizó 11 presentaciones para que se le otorgara el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, en todas las oportunidades, su reclamo fue rechazado. Pese a cambiar su discurso a lo largo de los años y terminar asegurando que mató a Lennon para arrebatarle algo de su fama y en pos de una gloria personal. La justicia advirtió que su regreso a la sociedad representaba un peligro para su integridad física y para la de los demás. Su último pedido fue denegado en 2020 y el próximo intento se llevará a cabo en agosto del 2022. Gracias a todos por ver este video y si te gustó su contenido, suscríbete que nos viene re bien y compartilo por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por donde vos quieras. Nos vemos la semana que viene. Es verdad, sí. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.